Paz del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Gloria damos a Dios por su gran misericordia y por esta posibilidad, un día más de poder congregarnos para glorificar al Señor, para bendecir a Dios, para poder escuchar de su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Recordamos cuando, esto quedará como una anécdota si el Señor retardase su venida, y para algunos era historia, ¿no? Pero recordamos cuando la pandemia y que no se podía congregar y los hermanos, queriendo congregarse y cómo hacemos y extrañando, y ahora, se ve que algunos ya no extrañan nada. Gloria al Señor. Pero damos gracias a Dios por los hermanos que han hecho el esfuerzo en este día de poder estar para compartir también, repito, este culto en la presencia del Señor. Aprovechemos al máximo este tiempo que tenemos y esta posibilidad de poder congregarnos. Trate de que el diablo no le robe la bendición, porque a veces por ahí venimos al culto, pero estamos en cualquier otro lado, menos en la reunión. Y trate que el diablo no le robe la bendición. Usted aproveche y diga, Señor, voy a tu casa, me voy a reunir con la iglesia, pero yo quiero que tú puedas bendecir mi vida, que tú puedas glorificarte en mí. No quiero ir a perder el tiempo, no quiero ir solamente a mirar no sé qué cosa. Quiero, Señor, tener un encuentro contigo. Y no le quepa la menor duda que Dios se glorificará en su vida. Vendrá el tiempo, dice la Escritura, en que habrá hambre y sed. Y no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y la gente irá errante de mar a mar. Quiere decir que de un extremo hasta el otro extremo, si quiere decirlo de alguna manera, del Pacífico o el Pacífico al Atlántico, o así, Pacífico Atlántico, irá de un lado al otro buscando oír palabra de Dios y no la hallará, no la encontrará. Gloria al nombre de Jesús. Así que aprovechemos y no desechemos la palabra del Señor. Bien, hermanos, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Vamos a leer este versículo como para comenzar con lo que quiero compartir con ustedes, y el Señor así nos concede de su gracia. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Quiero hablarles un poquito, y voy a decir el título, así después ya no le ponen cualquier título buscando los hermanos. Cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es lo que voy a hablarles en esta noche. Cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Damos lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo leo de nuevo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, repito que esto es lo que dice Pablo de sí mismo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí donde está, le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y tenemos un momento de oración al Señor. Gloria a Dios, gracias a Jesucristo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús queremos darle muchas gracias, Dios mío, por esta posibilidad de poder estar junto a este grupo de hermanos para poder, querido Dios, escuchar ahora algo más todavía de tu palabra. Padre, ruego una vez más que tú nos concedas gracia, nos des sabiduría, entendimiento, para poder ministrar conforme tu voluntad, tu palabra, y que nosotros podamos, Dios mío, ser edificados para gloria de tu nombre. Bendice los hermanos, los amigos, las personas que están entre nosotros, que puedan, Dios mío, ser ministradas por medio de tu poder, por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, para que en todo, Dios querido, podamos recibir tu bendición en el nombre de Jesús. Padre, de ti dependemos y a ti queremos dar toda la gloria.
Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gracias a Jesucristo. Bien, voy a aprovechar este tiempito que tenemos lo más rápido posible, tratar de compartir con ustedes sobre esto, pero tengo que sí o sí hacer una introducción para poder explicar el por qué el apóstol Pablo dice lo que dice. Tenemos la tendencia por ahí de tomar textos de la Escritura y por ahí si no miramos el contexto, cosa que lo he explicado ya varias veces, ¿no? Por ahí no miramos el contexto del pasaje, tendemos a interpretar lo que a nosotros nos parece. Pero cuando yo miro sobre qué contexto o bajo qué cosa, en este caso el apóstol Pablo dice las palabras que dice, vamos a poder entender un poquitito más esto que habla acá de que él puso el fundamento y otro es el que sobreedifica. Y para poder entender después que miremos o nos demos cuenta nosotros de cómo estamos o vamos a sobreedificar. Para poder explicar esto tenemos que entender que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, que no es nada nuevo porque leímos en el libro que lleva su nombre, a la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo fue quien llegó por primera vez con el mensaje del evangelio a esta iglesia. El primero que llegó trayendo la palabra del Señor a la iglesia en Corinto fue el apóstol Pablo. No obstante a eso, Pablo está diciendo que él pone el fundamento, el cual es Jesucristo, la base, pero que también vinieron otros, como lo describe el mismo libro que lleva el nombre de Corinto, la primera carta, el primer capítulo. Vinieron otros o había otros que también de alguna manera influenciaron o edificaron la iglesia en Corinto, como lo fue Apolos o como lo fue también Cefas o Pedro, que describe la palabra del Señor. Esto había traído como resultado, porque vino Pablo, predicó de Cristo, después vino Apolos y Apolos tenía alguna característica diferente a la de Pablo y a la de Pedro, y después Pedro, bueno, y de repente generó dentro de la iglesia de los Corintios un problema, que a algunos les gustaba más como predicaba Pablo y decían nosotros somos de Pablo. Había otro grupo por allá, no sé si era mayor o menor, pero le gustaba la euforia, la efusividad, el fuego que tenía y que además le ponía a Apolos. Después si quiere busque, creo que alguien mencionó a Apolos en esta semana, ¿no? O la semana pasada, no me acuerdo. A Apolos y de repente le gustaba cómo predicaba Apolo y otros eran más tendientes a Cefas o a Pedro. Entonces, el capítulo 1, si podemos mirar, el versículo 11 y 12, Pablo está tratando en principio una situación que se estaba viviendo dentro de la iglesia para poder dejar en claro que la iglesia no le pertenece ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas, sino que la iglesia es de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora escuche. Acá el texto menciona y dice, porque he oído o he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Sigamos, por favor. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, esta era la situación de donde se desencadena, si podemos decir así, lo que luego el apóstol Pablo tiene que tomar bastantes palabras para tratar de explicar y de dejar en claro en la iglesia de Corinto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Usted va a decir, bueno, pero nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo. Pero vio que las barras bravas no están solamente allá en los fútbol o en los deportes. A veces también están dentro de las congregaciones, ¿no? Y a veces están lo de Juancito y lo de, bueno, justo lo de Pedrito y lo de, bueno, y parece, ¿no? Que también esto como que quiere hoy influenciar y si no tienen claro
Bueno, ya que dije Juancito, no hay ningún Juan de los que hay acá. Pero Juancito y el otro por allá y el otro por el otro lado, si no tienen claro esto, que sencillamente somos colaboradores para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se la van a creer y van a pensar que la gloria es de ellos, que ellos fueron los que derramaron sangre, que ellos fueron los que dieron la vida, que ellos son los que merecen el reconocimiento, cuando el reconocimiento pleno y absoluto debe ser del Señor. No está mal reconocer a los que trabajan. De hecho, la Biblia dice: reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los tengáis en mucha estima. Eso está perfecto. El problema es cuando los colaboradores se ponen en el lugar de la base, que es Cristo. Entonces, Pablo tiene que explicar esto y miremos por favor ahora el capítulo 3, el versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 9, varios versículos, pero para poder entender esto. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Sigamos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió, el Señor. Yo planté, Pablo está diciendo esto, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigamos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Vamos, dos más. Y el que planta y el que riega son al fin y al cabo una misma cosa. Por más que uno cumpla una función y el otro cumpla otra función, lo deja en claro el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciendo que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el último, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, labranza de Dios, edificio de Dios. Y luego viene el versículo que yo leí como base para hablar, donde dice la Escritura que conforme a la gracia de Dios, Pablo dice que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero ahora le da la responsabilidad a todos nosotros como iglesia. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces lo que quiero hablarles un poquitito hoy es que la iglesia de Jesucristo, usted y yo, todos nosotros, aquellos que hemos creído en Dios, en Cristo, que le hemos recibido como Salvador y que ahora somos parte de Él, somos miembros de su cuerpo, tenemos que como tal, como cuerpo en unidad como tal, ser edificados. Ser edificados. Y quiero hablarle de la edificación, porque a veces hemos perdido de vista, creo que comenté un poquitito, pero desde otro aspecto, pero si bien lo mismo, con los hermanos en el anexo el día miércoles, porque hablábamos de otro tema, pero hemos olvidado para qué está la iglesia. Y la iglesia, según lo describe Pedro, podemos buscar ese texto, después vamos a volver al final igual, Primera de Pedro 2:5. Quiero leerle esto para saber para qué estamos como un edificio.
Vosotros también como piedras vivas, acá dice, sed edificados o edifiquémonos como casa espiritual. Quiere decir que la iglesia, cada uno de nosotros lo compara a la Escritura como una piedra para edificar o levantar, erguir, construir un edificio que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cada uno de esos miembros del cuerpo están representados como piedras vivas. ¿Me escucha? Que tienen vida. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Y acá está el objetivo. Como casa espiritual y sacerdocio santo, con un propósito, para ofrecer sacrificios. Lea fuerte eso, por favor, porque a veces nos olvidamos. Sacrificios. Sacrificios espirituales agradables. ¿A quién? A Dios. Por medio de la base, el fundamento, que es Jesucristo. Entonces, ¿sabe para qué estamos nosotros reunidos hoy aquí como iglesia? Para edificarnos los unos a los otros, con el fin y el propósito de que usted y yo seamos una casa espiritual donde Dios pueda habitar. Y que desde su vida y desde mi vida podamos ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables. ¿Me escuchó? Aceptables. Y repito, a veces nos olvidamos del objetivo y del propósito para el cual estamos y nos reunimos. A veces pensamos que nos reunimos para decirnos lo que no nos animamos a decir personalmente. A veces pensamos que nos reunimos para que venga alguien y nos diga 250 cosas, que a veces está bien porque si se oye la palabra, bienvenida. Y nos den de acá y de allá, y a veces equivocamos el sentido, porque el sentido no es dañar, no es lastimar, no es herir, no es maltratar, no es destruir, sino es edificar. Quiere decir que todo predicador, todo edificador, todo aquel que cumple esta tarea, habrá sido un fracaso para él si alguien se va de la reunión donde él tiene que proporcionar edificación sin ser edificado. ¿Me escuchó? Usted dirá, bueno, y cuando Cristo predicaba, de repente muchos no creían. Perfecto, está todo bien. Pero el objetivo de Cristo siempre fue generar vida y no muerte. Llegará el día del juicio de Dios y eso lo tenemos bien en claro. Llegará el día en que Dios juzgará los actos de los hombres y aquellos que no se arrepintieron de sus actos y perseveraron en su pecado tendrán que enfrentarse al gran trono blanco para ser juzgados según sus obras. Pero llegará ese día. Pero entre tanto, la iglesia de Jesucristo debe servir al Señor y cumplir con el objetivo de que cuando nos reunimos como iglesia nos edifiquemos, nos fortalezcamos de tal forma y de tal manera que podamos llevar a otros el mensaje del Señor, que podamos anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Para que cuando usted salga de esta puerta y se vaya a su lugar de trabajo y se vaya, qué sé yo, a sus estudios o se vaya al lugar a donde usted esté o el ama de casa que por ahí realiza algunas actividades, pero dentro del perímetro no solamente de la casa, sino ahí donde se mueve, bueno, pueda dar un testimonio vivo del obrar y del poder del Señor. Para eso el Señor nos ha llamado. Ahora cada uno de nosotros tenemos que tener en claro esto, porque este es el tema. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces lo primero que tengo que ir avanzando rápido porque si no, no me va a dar ni para compartir nada. Pero quiero ir rápido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el versículo 11 de este mismo pasaje de 1 de Corintios 3 nos enseña que nadie, por si no se escuchó, lo repito por tercera vez, nadie
puede poner otro fundamento que el que ya, ese ya se lo agrego yo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiere decir que la base de la iglesia, ¿cómo se diría? El cimiento, la roca sobre la cual se edificará o se edifica la iglesia, no la tenemos que poner nosotros porque ya ha sido colocada en su lugar. ¿Me escucha? Y la base sobre la cual nosotros debemos edificarnos y sobreedificar es Cristo. Y nadie, repito, nadie puede poner otro fundamento que este, Jesús. Quiere decir que todo lo que va a ponerse, todo lo que va a hacerse, tiene que ser sobre el fundamento. Es como que usted haga voy a hacerlo bien simple para que se entienda y todos lo podamos comprender. Una platea para edificar algo encima. ¿Sabe lo que es una platea? Bueno, un determinado, un rectángulo de hormigón, de material, y usted ahí le ponga toda, la estructura metálica y todo lo que lleve para poder hacer encima un edificio. Y de repente usted comience a levantar las paredes y se vaya fuera de ese límite. ¿Se entiende? Supongamos que los que quedaron para aquel lado por irse allá se quedan fuera. No. Supongamos que es la platea, el límite. Y acá se edifica. Y de repente alguno empieza a hacer una pared para allá y otro comienza para el otro lado. Se fueron de la base. Por lo tanto, lo que va a pasar allá es que se va a caer, se va a destruir, se va a quebrar, se va a romper. Para eso es puesto el fundamento. ¿Me escucha? El fundamento. Algunos dirán, bueno, pero la Biblia dice que el fundamento, vamos a leerlo. Vamos a leer este texto, Hechos 4, Primera de Corintios 3:11 leímos recién. Quería leer el texto, acá está, Efesios 2:20, discúlpenme. Efesios 2:20. Que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque alguno va a tomar este texto y va a decir, bueno, pero la Biblia habla de otro fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas. Y yo quiero decirle que el fundamento, la base de todos los profetas en su profecía fue Cristo. Y lo he hablado en otras oportunidades, pero lo vuelvo a mencionar rápido. El libro de Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la base de la profecía en el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento es en base única. Cristo. Como base única Cristo. Ahora, los apóstoles, su fundamento, el fundamento de su proclamación, el fundamento de su anuncio, el fundamento de su predicación, Cristo. Pero aún así Pablo lo aclara a los efesios y dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque cuando Cristo viene, Cristo no viene a hablar nada nuevo. Ni los apóstoles anuncian nada distinto, ni el Antiguo Testamento se contradice con el Nuevo y se opone entre sí. No, al contrario. Todo es un perfecto plan de Dios con un solo objetivo. Que yo podamos ver a Cristo, podamos creer en Cristo y podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Ahora sigue aclarando la Escritura. Dice, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de la edificación, sobre donde todo se apoya, sobre donde todo está pendiente, no sé, hay una palabra que no me sale, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo
mismo. Entonces, Pablo decía, no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora aclaré que la Biblia habla del fundamento de los apóstoles y profetas, pero el fundamento tanto de los apóstoles como de los profetas era también Cristo. Y ahí mismo en el texto donde lo dice, aclara que la principal piedra del ángulo, la que sostiene, de la que pende, no sé cómo sería la conjugación del verbo, donde está todo ahí pendiente, es Jesucristo. Ahora cuando Cristo vino, según ahora sí Hechos capítulo 4, verso 11, cuando Cristo vino, los principales edificadores, porque recuerden, ¿saben quiénes son los que edifican hoy? Por eso que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabe quiénes somos los que edificamos hoy? Usted y yo. Claro, usted dirá, bueno, los pastores, los evangelistas, los ancianos, los diáconos, los presbíteros, qué sé yo, el nombre que quiera. Sí, pero también usted. Cuando usted viene y pasa aquí adelante, ¿está edificando al cuerpo de Cristo o no? Cuando usted viene y canta un himno, ¿está edificando el cuerpo de Cristo o no? Cuando usted ejecuta un instrumento, ¿está edificando el cuerpo de Cristo o no? Cuando usted habla por ahí entre medio de los hermanos, ¿está edificando el cuerpo de Cristo o no? Entonces el tema es, mire cada uno cómo sobreedifica. Porque es fácil decir, ustedes tienen la responsabilidad de edificar. Pero acá Pablo la lleva a todos los hermanos. Y le dice a todos, cada uno, mire cómo sobreedifica. Es verdad, algunos tienen una mayor responsabilidad. O algunos son más visibles en la edificación. Otros tal vez no. Pero todos, absolutamente todos, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, somos edificadores en la iglesia. Por lo tanto, si somos todos edificadores, no hay ningún, o por lo menos no debe haber ningún, contrario a la edificación sería, bueno, saque usted la palabra que quiera, lo contrario a edificación. Ahora escuche, este Jesús, que era o es la principal piedra, fue reprobada por los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Bueno, ahora vamos a mirar. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiere decir que en Israel los judíos, vamos a buscar mientras tanto y ahí lo leemos en Lucas 9:22, los sacerdotes, los escribas y los ancianos en Israel, que eran los edificadores, desecharon a Cristo, la principal piedra. No lo recibieron, no creyeron en Él. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, escucha ahí dice, por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Cristo fue desechado. No lo aceptaron. ¿Quiénes? Los principales edificadores, lo cual el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 4, le reclama, perdón, no es Pablo, es Pedro, ¿no? Le reclama en su predicación y le está diciendo, ustedes, los principales edificadores, desecharon a Cristo, la principal piedra del ángulo. Ahora bien, lo que quise en esta primer parte es dejar en claro que la base de nuestra edificación es Jesús. Es Jesús. Y todo, absolutamente todo debe ir encima. Encima. Es por eso que sin Cristo no existe la iglesia. Sin Cristo no hay salvación. Escúcheme, por favor. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay evidencia de manifestación del verdadero amor. Porque Dios manifiesta su amor para con el hombre enviando a su amado Hijo Jesucristo.
Entonces Cristo es la base para todo, para nuestra edificación. Así que si nosotros aquí en este lugar, como iglesia local, queremos edificarnos y levantarnos como un edificio espiritual, aclaro, porque eso lo dice la Biblia, espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, necesitamos ser edificados sobre el fundamento que es Cristo. Cuando nos desviamos de Cristo, cuando perdemos la visión de Cristo, cuando comenzamos a buscar otras alternativas, hemos equivocado el camino y lo que queda como resultado de eso es una triste destrucción, una triste caída, una triste derrota. Pero si usted tiene a Cristo como principal en su vida, si usted no se olvida de Cristo en cada paso que da en su vida, usted va a cimentarse o a estar cimentado y a edificar sobre el fundamento que nos describe las Escrituras. Yo quiero rápidamente, hermanos, sé que la hora ha avanzado y me dieron bastante tarde, pero yo quiero aclarar esto o dejar algunas cositas en claro de esto. Porque a veces, repito, nos hemos equivocado y pensamos que acá cuando nos reunimos estamos para hacer, qué sé yo, un montón de cosas, una destreza de a ver quién canta mejor, quién hace que suceda ciertas cosas. Y a ver, no, pasa fulanito y de repente cuando pasó fulanito, pasó, qué sé yo, un terremoto y el otro pasó y qué sé yo, vino una explosión por allá. Independientemente de toda manifestación que puede llegar a proceder de parte de Dios, el objetivo final no es la manifestación. El objetivo final no es lo que ocurre. El objetivo final es la edificación que quede en todos aquellos que estamos presentes. Y quiero mostrarle por las Escrituras. Vamos a ir mirando, hermanos. Primero, Efesios capítulo 4. Verso 15 y 16, mire lo que dice las Sagradas Escrituras, 4, 15 y 16. Gloria al Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, es el consejo del apóstol Pablo a los creyentes, a nosotros, la iglesia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, esa es la voluntad de Dios. El jueves alguien predicaba sobre Néstor, ¿no? No, Marco. Sobre el crecimiento, ¿no? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. De vuelta aparece Cristo como fundamento. El 16. De quien todo el cuerpo. Y me interesó poner este texto para poder empezar a hablar de esto, porque es importante. En Cristo, en Él, todo el cuerpo tiene que estar bien concertado. ¿Sabe lo que es bien concertado? Que cada cosa está en su lugar. ¿Me escuchó? Discúlpenme el ejemplo que voy a dar y la gran diferencia de lo que quiero mencionar, porque es algo terreno con lo que es la iglesia del Señor, pero es la forma que tal vez todos lo entendamos. Es como que usted agarra las piezas de un rompecabezas y pone cada pieza en su lugar. Veo que a los niños, a los más pequeñitos, le dan un triángulo, a otro le dan un círculo, ya no sabía el nombre, un círculo, un cuadrado, qué sé yo, diferentes tipos de figuras geométricas. Y de repente tiene dónde ubicarlo a cada uno, ¿no? Entonces no puede poner un cuadrado donde está el espacio de un rectángulo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, cuando cada cosa es puesta en su lugar, a eso se refiere bien concertado. Bien concertado, donde cada pieza, donde cada uno ocupa el lugar para el cual fue llamado. Donde cada uno está en el lugar indicado. La cosa funciona. Ahí está todo concertado. Pero no solo concertado, sino que también dice
todo el cuerpo bien concertado y unido. No es solo que cada uno está en el lugar que debe estar, sino que también está unido. Esto viene de uno. De ahí viene la palabra unidad. De uno. Están concertados cada uno en su lugar, pero también unidos entre sí. Esto es la iglesia del Señor, ¿eh? Esto es la iglesia de Cristo. Para esto en nuestros cultos tratamos de edificarles. Para llegar a este nivel. Para llegar a esta unidad. Claro, en el cielo vamos a llegar todo. Acá el tema. Acá es concertarnos, es estar unidos entre sí. Sigamos. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sabe para qué está la coyuntura? Para mantener cada cosa en su lugar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Para que cada cosa funcione como debe funcionar. Según la actividad propia de cada miembro. Pero a su vez dice al final, recibe a su crecimiento. Entonces esta iglesia o la iglesia del Señor debe llegar a este final, que es crecimiento. Crecimiento. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Crecimiento. Y para llegar a ese crecimiento y edificación, debe estar cada uno en el lugar que le corresponde, unido y cumpliendo la función y ayudándose mutuamente. Cuando yo en vez de ayudar al hermano, veo la forma de cómo destruirle. Cuando yo en vez de alentar al hermano, y no estoy diciendo que pasemos por alto los pecados, porque cuando hablamos de estos temas, algunos inmediatamente dicen, no, lo que pasa es que todo amor, y dejan que no, acá no se deja ningún tipo de pecado. Y si usted sabe de algún pecado que está escondido, que está oculto, bueno, debe confesarlo, primero delante de Dios y a las autoridades de la iglesia, como siempre se hizo y se seguirá haciendo. Pero lo que estamos hablando de acá es que algunos en vez de alentar a los hermanos, buscan la forma de destruir. Entonces de que se esté unido por todas las coyunturas y que los miembros se ayuden mutuamente, se ha perdido. Y no hay edificación. Y si no hay edificación, lo contrario es destrucción. ¿Me escuche? En vez de yo mirar al hermano y decir, bueno, por lo menos gracias Señor que vino fulanito de tal, que llegó al culto, anda medio descarriado, no está en la comunión de la iglesia, pero lo vemos en la iglesia. Está en el culto. Y Señor, tócalo. Y ahí tenemos que estar nosotros. Trata con él, Dios mío, que pueda volverse de todo corazón. Que pueda volverse a la comunión contigo. Que tú puedas cambiar lo que tengas que cambiar. Que le des victoria. Y a veces, en vez de hacer eso, estamos como el hijo mayor, ¿no? Este que vivió perdidamente y se gastó todo y malgastó, ¿no? Y nos ponemos en esa posición en vez de edificarnos, de destruirnos. ¿Sabe para qué son los ministerios? ¿Sabe para qué son los dones? ¿Sabe para qué son nuestros cultos? Yo se lo voy a mostrar por la Biblia. Romanos capítulo 14, verso 19. Y Primera de Tesalonicenses 5:11 nos lleva a la reflexión de que debemos edificarnos mutuamente, debemos edificarnos los unos a los otros. Por eso usted debe en esta noche mirar cómo sobreedifica. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Qué hay que seguir? Lo que sirve para tener paz, no lo que sirve para pelea, para guerra, para pleito, para discusión. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué debo buscar? La edificación del otro. ¿Qué debe buscar el otro? Mi edificación. Y ambos contribuir
es aportar para que la paz permanezca y perdure. Yo estoy leyendo la Biblia. Miremos lo que dice el otro texto que le dije. Primera Tesalonicenses 5:11, hermana, por favor. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Anímense. Anímense. Tal vez no le salió tan bien como quería cantar el hermano o la hermana, pero le animamos. Vamos a orar para que la próxima, porque veo que algunos desafinan y después ya se desalientan. No, yo no quiero cantar más, ya no quiero alabar más al Señor. Y si yo le caigo, no, lo que pasa es que te faltó ayer un ayuno. Lo que estoy haciendo es desalentar lo peor. Entonces, vamos, hermana, bien, gloria a Dios que pudiste alabar al Señor, los nervios y bueno, y tratar de animar. No es mentir, no es engañar a nadie, es animar, alentar. Parece que hay muchas cosas que nos hemos olvidado, ¿no? Pero que son la base de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Anímense los unos a los otros. Vio que parece que estos espíritus inmundos de crítica, de murmuración, se metieron tan profundo que no dejan ver al otro, no dejan que la gloria de Dios se manifieste y lo único que vemos es todo lo malo. Hizo 99 cosas bien, pero de repente, qué sé yo, se le paró un pelo ahí y ya le echamos la culpa, se le paró el pelo. No, porque fíjate que estaba con el pelo parado ahí. Y somos eso, no tenemos esa tendencia. Son espíritus inmundos, hermano, que se meten en las vidas. Y que el único objetivo es no edificar el cuerpo de Cristo. No podemos gozarnos con los que se gozan. No podemos alegrarnos con los que se alegran. Y mucho menos llorar con los que lloran. Porque si usted no se puede alegrar cuando un hermano es bendecido, cuando alguien recibe una bendición y una victoria de parte del Señor, olvídese que le va a acompañar en medio del dolor y de la dificultad. Es un gran mentiroso y un gran engañador. Porque lo primero es gozarse con el que se goza. Y si se goza con el que se goza, también va a llorar con el que llora. Va a poder sentir lo que siente el otro. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, anímense los unos a los otros y edifíquense. Edificaos unos a otros. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, así como lo están haciendo. Amén. ¿No dirá eso el Señor también a nosotros en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Tienen que decirle, aprendan. Aprendan. Miren el ejemplo de tesalonicenses. Y miren lo que el Espíritu Santo dejó ahí en la Escritura para que nosotros entendamos que esto es importante. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Amén. Por eso digo, el Espíritu Santo dejó. Porque eso es lo que Dios dejó. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, entonces debemos unos a otros edificarnos. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire para qué Dios dejó los ministerios dentro de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dios mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hasta acá está todo gloria a Dios. Pero mire para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? A fin de que usted y yo seamos perfeccionados. Vayamos puliéndonos cada día más y mejorando. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Sabe cuál es la obra del ministerio? La predicación del evangelio. Pero si está hablando de ministerio. Es que Pablo dice, Dios nos encargó a nosotros. ¿A usted? ¿A usted? ¿Allá? ¿A usted? ¿A usted? ¿A mí? El ministerio de la reconciliación. Entonces le estoy mostrando por la Biblia que cuando habla eso está hablando exactamente de lo mismo. Para la obra del ministerio, para la predicación del evangelio. Quiere decir que usted y yo como iglesia nos reunimos con el objetivo de que sea edificado. Y usted salga
y pueda compartir a otros del amor de Dios, de la misericordia de Cristo. Al matrimonio que está quebrándose, en Cristo hay esperanza. Cristo puede cambiar la situación. A la persona que está sumida en la droga, en el alcohol, Cristo puede sacarte de esa situación. Cristo puede cambiar tu vida, llenar tu corazón, que no tengas necesidad de esa basura. Pero para eso tiene que haber acá adentro una pasión por los perdidos. Vio que estamos en un tiempo donde a nadie le interesa nada. Vio que por ahí vemos en Buenos Aires hay uno tirado en la calle que le pasó algo y usted sigue viendo a la gente, le pegaron 3 tiros, está tirado ahí, todos siguen como si nada, lo miran así, siguen caminando como que no hubiera pasado absolutamente nada. Y a veces pasa también en la iglesia. La gente pidiendo socorro sin esperanza, muriéndose sin salvación, y la iglesia mirando para el techo a ver qué lindo que canto, qué lindo que hago esto, qué bueno que hago lo otro, y mirando cualquier pavada, menos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó a cumplir. Y para eso está acá cuando nos reunimos. Todos nuestros cultos tiene que haber un refrescado de memoria de que usted tiene que ser un evangelista allá afuera. Usted tiene que ser alguien que gane almas para Cristo, alguien que comparta con otros el mensaje de salvación, alguien que llegue a los perdidos con el mensaje de esperanza. Pero no solo eso, escuche, también dice para la obra del ministerio, pero después dice para la edificación, ¿qué dice ahí? Edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que todos los ministerios tienen una función: preparar a los hermanos para la evangelización, pero también preparar o edificar, mejor dicho, no preparar, edificar el cuerpo de Cristo. Todo ministro que predica, todo ministro que lleva un mensaje, todo aquel que ejerce, si podemos decir de alguna manera, la palabra frente a los demás, debe ser con el objetivo de edificar. ¿Me escuchó? De edificar y de preparar a la iglesia para encontrarse con el Señor. Y de levantar el edificio para que podamos nosotros ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables. Y eso de aceptable está diciendo que tampoco Dios va a aceptar cualquier cosa, sino que hay límites, parámetros que también se aprenden y se enseñan para que Dios pueda recibir. Porque si usted está en pecado, no puede ofrecer nada aceptable delante de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Pero sí podemos ofrecer delante de Dios sacrificios espirituales agradables cuando limpiamos nuestro corazón, cuando limpiamos nuestras vidas, cuando sacamos toda basura, cuando rendimos nuestro ser delante del Señor, y podemos ahí ofrecer delante de Dios lo que hacemos a través de la alabanza, de los cánticos, de la palabra, de lo que sea, y Dios recibe desde los cielos. Y la iglesia es edificada. Entonces, debemos edificarnos los unos a los otros. Los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14, por favor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿sabe para qué son los dones? ¿Sabe para qué es el hablar en lengua, el don de lenguas, el don de profecía? O cualquiera de los dones espirituales, ¿sabe para qué son? Para decir, fulanito, menganito, cuántos dones, qué gloria que tiene. No, es para la edificación de la iglesia. O para la edificación personal. En el caso de hablar en lengua, cuando ora consigo mismo y con Dios. Capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, escuche, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. No estamos hablando de las 3 características, yo estoy apuntando a la edificación. La profecía entonces, ¿para qué es? Para edificación a los hombres. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El don de lenguas, ¿para qué es? ¿Usted habla misterio con Dios? Sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe para qué? Para que usted mismo sea edificado. Veo que a veces pensamos, yo estoy acá adelante y hablo 5 horas en lengua pensando que eso edifica la iglesia. No, claramente lo dice el apóstol Pablo, que no edifica la iglesia. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento acá, desde acá,
que 10.000 palabras en lengua extraña que nadie interprete. Pablo dice eso. Quiere decir que es mejor 5 palabras que mi entendimiento que 10.000 palabras en otras lenguas. Hoy, como se distorsionó tanto la cosa y se espiritualiza las cosas fuera del orden verdadero de la espiritualidad, se tergiversan y se cambian y piensan, qué gloria porque habló 3 horas en lengua. No, el tema es cuánto edificó. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Puede hablar en lengua? Por supuesto. Y no impidáis, dijo el apóstol Pablo, hablar en lenguas. Pero yo debo hablar en lengua ahí en mi oración, en mi intercesión, delante de la presencia de Dios, cuando estamos orando ahí en la profundidad de la oración ante la presencia del Señor. ¿Podemos en el culto hablar en lengua? Sí, por supuesto. Todos tienen plena libertad mientras todo se haga decentemente y en orden. Pero sobre todas las cosas debemos observar que no se pierda la edificación de la iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12 de ese mismo capítulo 14, por favor, hermana. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, porque acá encierra todo. Yo hablé de la profecía y lengua. Pero acá por si alguno dice, pero de los demás no dice. Vio que los que le buscan todo la puntillita a la cosa. Bueno, acá entran todos los dones espirituales. Así que vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces los dones espirituales tienen un único objetivo: no mostrar al profeta, no mostrar el que tiene el don de ciencia, no mostrar al que tiene el don de milagro, no mostrar al que tiene el don de fe. Tiene la finalidad de que la iglesia sea edificada sobre el fundamento de Cristo. Entonces Cristo recibe la gloria. Entonces Cristo es glorificado, Cristo es puesto en alto y Dios habla y Dios saca a la luz lo oculto y Dios revela lo que está escondido, pero Cristo se lleva la gloria. Y la iglesia es edificada en todo lugar, por todas partes. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y eran edificados por todas partes, edificados y fortalecidos en el Señor para poder seguir adelante sirviendo al Señor. Escuche, ¿sabe para qué son nuestros cultos? Capítulo ahí 14 donde estamos, el verso 26, por favor. Porque a veces si yo saco este texto del contexto que viene hablando, utilizo algunas cosas nada más. Pero miren lo que dice acá. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando de nuestros cultos, de nuestras reuniones de hoy, por ejemplo. ¿Qué hay cuando se reúnen? Y comienza a dar la lista. Cada uno de vosotros tiene salmo. El salmo puede cantarse como los cantaba David o pueden leerse. Tiene salmo. Tiene doctrina. Una enseñanza como lo que estoy haciendo yo. Una enseñanza. Tiene doctrina, tiene enseñanza. Salmo, doctrina. Después dice, tiene, ahora aparecen los dones, lengua. Tiene revelación. ¿Vio que Dios se revela? Sí. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo. Léalo fuerte, por favor. De allá se ve lo que dice ahí. Para edificación. Entonces todo nuestro culto, desde el comienzo hasta el final, la oración de inicio, los porteros recibiendo a los hermanos que van entrando con gozo, con alegría, aunque algunos vienen con cara larga, ¿no? Depende cómo le pasó el día, los porteros ahí reciben a todos los hermanos con la misma sonrisa. Dios le bendiga. Y algunos que pasan de largo y no saludan a nadie, bueno, paz hermano, Dios le bendiga. Y los porteros, algunos yo vi que lo frenan porque algunos pasan como vio que entran a... Bueno, no voy a decir nada. Pero ahí están los porteros y con gozo recibiendo a los hermanos y desde ahí edificación. Se dan cuenta que no están entrando a un corral. Lo dije al final. Bueno, gloria al Señor.
¿Se están dando cuenta que están entrando a la iglesia del Señor? ¿Me entiende? Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios le bendiga. Paz del Señor. Bienvenido. Y lo ubican en un lugar, ¿no? Algunos ni siquiera se dejan ubicar, van a cualquier lado. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero ahí, desde el comienzo, hermano, ahí los porteros, la oración, los cánticos, los himnos que preparan los hermanos, los que ministran la alabanza, lo deben hacer con este objetivo: edificar a la iglesia. Edificar a la iglesia. Repito, edificar a la iglesia. Todo lo que se hace, todo lo que se realiza, la palabra que se predica. Yo voy a buscar algo para darle a fulanito. A ver, y busco para fulanito. Y miro para aquel lado, pero le estoy dando a fulanito que está allá. Y esto y lo otro, y le estoy dando no, para edificación de la iglesia. Porque no está solo fulanito en la iglesia. Hay muchísimas almas más, personas más que están escuchando el mensaje. Y no puedo caer en el error de hablarle a uno lo que tendría que hablarle personalmente, dañando a todos los demás. Entonces, para la edificación, no perdiendo el objetivo, cada cántico, cada revelación, los dones espirituales. Alguien se levanta con el don de profecía, así dice el Señor. Y la profecía tiene las características: exhorta, edifica, consuela. Es decir, nunca te va a dejar en el pozo. Vuelvo a decir lo que he dicho ya varias veces. Si Dios te va a hablar para decirte no tenés más esperanza, ¿para qué te habla? Si ya el hombre está sin esperanza, sin que Dios se lo diga. Entonces, Dios le dice, no hay esperanza en esa condición, te espera la condenación eterna. Pero hoy es el tiempo de salvación, hoy podés volverte. Hoy podés arrepentirte, cambiar de vida. Sal ahora que Dios te abre la puerta. Pero no solamente lo exhorta, sino que también lo edifica. Y le dice, tu vida va a cambiar, no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma, o no sé, yo digo cualquier cosa como para que usted pueda entender las tres partes. Entonces, la profecía. Y otro en lengua ya está intercediendo y está orando y está hablando misterios con Dios. Y él mismo está edificándose. Tal vez ahí está librando una batalla espiritual, no lo sabemos. Pero sí sabemos que está hablando misterios con Dios. Y que allí ese que está hablando en lengua se está edificando a sí mismo. A veces mientras está bendiciendo al Señor o estamos en el culto, ahí Dios nos da en hablar en otras lenguas en medio de la adoración. Y estamos adorando al Señor y hablando a Dios, hablando misterios con Dios. No lo sabemos, pero otra vez en otras lenguas estamos dándole la gloria a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Estamos declarándole, Señor, tú eres lo más alto, lo más sublime, lo más maravilloso. Y no es en el lenguaje que usted y yo interpretamos, sino el que solamente Dios conoce. Pero es para mí edificación y yo recibo la bendición que viene de parte del Señor. Entonces los dones, los ministerios, es para edificación. Debemos edificarnos los unos a los otros. Los cultos, nuestras reuniones, nuestras asambleas deben ser para la edificación. Para la edificación. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aún las amonestaciones. Porque dentro de los cultos también está la amonestación, el llamado de atención para corregir. Pablo le dice a Timoteo, te he enviado a Creta o a Tito para que corrijas lo deficiente. Para que corrijas lo deficiente. Y lo deficiente, lo torcido, lo chueco, lo que se hace mal, debe ser corregido. Porque estamos levantando un edificio. Y si dejamos que crezca chueco o se le ponga torcido, va a dañar toda la estructura. Y puede haber peligro de que todo se venga abajo. Entonces es preferible ordenarlo, acomodarlo, enderezarlo. Si no se quiere enderezar y quiere hacer lo que se le dé la gana, bueno, no tiene lugar en el edificio, porque para poder ocupar el lugar tiene que estar bien concertado. Entonces, si no se deja moldear por el alfarero celestial, no puede ocupar el lugar, porque ese lugar tiene que estar planito y liso, no puede ahí estar con cosas propias y personales. Entonces Dios tiene que arrancar, tiene que sacar, tiene que limpiar, tiene que perfeccionar. Aún en las amonestaciones debe tener un solo objetivo, que es la edificación. Ya estoy casi para terminar, me falta un poco todavía. Romanos 15:14, por favor.
Pablo dice, estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos, mire cómo comienza Pablo, están llenos de bondad. Pero además no solo bondad, porque si no sería una sola cosa. Llenos de todo conocimiento, bondad y conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En la amonestación debe estar el objetivo de edificar. Es por eso que Pablo le dice, ustedes están en condiciones de amonestar porque ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Miremos el otro texto, Gálatas 6:1. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gracias a Jesucristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restáurenle con espíritu de odio, de bronca, de destrucción, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Sigue diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Consideración en la amonestación. Cuando escribe, creo que es a Tito también, si no me equivoco, y le dice, cuando le llames la atención a los padres, o amonestes a los padres, o a los ancianos, hacerlo como a padre. Cuando amonestes a las ancianas, hacelo como si fueran tu madre. Cuando amonestes a los jóvenes, a las hermanas, le dice eso, hacelo como si fueran tu hermana, tu hermana. Consideración en la amonestación, porque lo que Dios quiere es que seamos edificados. La verdad, pero que salve. La verdad con amor, como leímos en uno de los textos anteriores, que yo no me detuve en eso. Tendría que haberme detenido. Así usted veía que dice la Biblia eso. La verdad en amor. En amor. ¿Para qué? Para que el otro sea edificado y no sea destruido. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 8. Pablo habla de sí mismo y de la autoridad que él tiene como apóstol. Y del ministerio que él ocupa. Pero él deja bien en claro que no debe enseñorearse. Que no debe ocupar ese lugar como para poder tener al otro subyugado bajo su autoridad, aunque él tenía autoridad. Pero note lo que dice la Escritura. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, yo tengo autoridad. Mi autoridad, dice Pablo, me la otorgó el Señor. Pero sin embargo, esa autoridad que me dio el Señor, me la dio para... Esa es la palabra. Para edificación y no para destrucción. ¿Escucha? Ah, no, porque yo voy a predicar y voy a tirar una bomba en medio. Que explote todo. ¿Vio? No. Equivocado. Equivocado. Algunos se jactan, no, porque viste, hizo un desastre.
jactándose. No, edificación. Edificación. Pablo dice, tengo autoridad, me la dio el Señor, pero sin embargo la autoridad que me dio el Señor es para edificación y no para destrucción. Sea bendito el nombre del Señor. Colóquese de pie y leo el último texto que leímos hoy pedí al comienzo, de Primera de Pedro 2:5. Cada uno, esta es la reflexión que quiero dejarles, cada uno mire cómo está sobreedificando. Los que trabajan con niños, los que trabajan con adolescentes, con preadolescentes, con jóvenes, los que trabajan en el área de la música, la banda, la orquesta, donde sea. Mire cómo está sobreedificando. Mire cómo está sobreedificando. Está sobreedificando en la base que es Cristo. Está edificando el cuerpo para que, o la iglesia, como un edificio compuesto por piedras vivas. Porque las piedras que ponemos en esta edificación son piedras vivas, que tienen vida. Y que cada una debe ser puesta en el lugar correspondiente para así formar un edificio con el objetivo de que pueda ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces lo que Dios quiere es que usted y yo, que nosotros como iglesia, que usted con el grupo que Dios puso a su cargo, pueda ofrecer delante de Dios un sacrificio espiritual agradable, aceptable. Que Dios diga, subió delante de mí como un olor grato, como un olor aceptable. Pero además de eso, que sirva para la edificación de la iglesia. Repito lo que dije en varias oportunidades. Cada uno mire cómo sobreedifica. La base está puesta, es Cristo. Ahora usted y yo debemos ver cómo edificamos sobre la base que es Cristo, o sobreedificamos. Ninguno somos Cristo. Sencillamente somos escogidos por Dios, elegidos por Dios, llamados por Dios para cumplir una tarea en este tiempo. Y cuando usted y yo venimos aquí al templo y nos reunimos en este lugar que hemos dedicado al Señor para bendecir y glorificar su nombre, usted debe salir de este lugar con el objetivo de que Cristo sea anunciado, de que el perdido pueda encontrarse con el Señor, del que el que no tiene esperanza pueda ver a Cristo, en Él la esperanza. Pero además usted debe salir fortalecido, animado, animada, para poder seguir adelante hasta este día glorioso que Cristo viene por la iglesia. Así que, hermanos, edifiquémonos. Esto es lo que enseña la Escritura, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Edifíquense los unos a los otros. Los dones, los talentos, los ministerios, la gracia que Dios depositó sobre tu vida es para la edificación de la iglesia. Dios no nos llamó para sobresalir, nos llamó para edificar la iglesia. Así que cumplamos el objetivo para el cual el Señor nos ha llamado y ofrezcamos delante de Dios sacrificios espirituales aceptables. Incline su rostro y cierre sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojitos, incline su rostro. Y haga una autoevaluación.
y diga: Señor, ¿cómo estoy edificando? ¿Cómo estoy edificando? Tú me honraste con un lugar. Tú me llamaste y me diste un lugar. Yo soy una de las piedras vivas de este edificio espiritual. Ayúdame a poder, junto a los demás, ser un templo donde tú habites y donde pueda ofrecer delante de ti sacrificios espirituales aceptables. Ore al Señor ahí como Dios le guíe. Ya nosotros hemos hablado la palabra y la palabra va a ser el efecto que tiene que hacer. Yo ya no puedo agregar más nada a la palabra. Ahora dejemos que la palabra haga su efecto, como creo que ya lo viene haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Y nos haga entender que toda obra del diablo, de las tinieblas, sea reprendida. Debe ser echada fuera. Que todo aquello que te lleva a no obedecer a este mandato del Señor, a este objetivo que Cristo nos dejó, debe ser desarraigado, debe ser quitado. Gloria al nombre del Señor. Amado Dios, en esta noche hemos hablado tu palabra. Ruego, Dios mío, que el nombre poderoso de Cristo pueda ser glorificado sobre nuestras vidas. Padre, tú nos has dejado en este tiempo como parte de tu iglesia para poder anunciar tu verdad, para poder declarar tu justicia, para poder, Dios mío, mostrar a Cristo y la salvación que hay en Él. Ayúdanos a poder cumplir con esta tarea, pero también, Dios mío, a poder ser edificados. Y que todo nuestro trabajo y nuestra actividad, Padre, en ti, en tu obra, pueda servir para la edificación, pueda servir para hacer la obra que también tú nos has encomendado, de poder levantar un edificio que pueda ofrecer delante de ti sacrificios espirituales aceptables, agradables. Padre, mira a aquellos que tienen una responsabilidad como ministros, aquellos que tienen responsabilidad en las áreas donde tú les has puesto. Padre, glorifícate, extiende tu mano poderosa y ayúdanos a no perder la visión, Dios mío, que tú nos dejas en tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia. Obra, Dios mío. Aleluya, aleluya. Ahí donde está, si quiere, levante una manito y adoramos un segundo al Señor para terminar. Dígale ahora: Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Abre mi entendimiento, dame claridad, Señor, ayúdame a poder ser fiel, a poder ser obediente, a poder hacer tu voluntad, a poder ser un buen administrador de esta multiforme gracia. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Gracias damos a Dios por su bendición. Gracias a Dios por su misericordia. Aleluya, gracias, Señor.